Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Cefea te invita a su ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más grande que estar a tus pies. Es tiempo de que cada uno de nosotros madure y que no debemos de estar peleando ni tener nada con nuestro hermano, porque el Señor está próximo a venir y Él viene por una iglesia santa. Buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente llegar hasta sus hogares en esta oportunidad. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé de su gracia para poder hablar de esta palabra tan hermosa. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por este día que ya ha culminado, Señor. Este día, Dios de los cielos, que es 1 de septiembre, en el cual empezamos un nuevo mes, pero que hemos visto tu mano poderosa, Señor, cada día que ha pasado, cada mes que ha pasado, Señor, tú has sido bueno para con nosotros. Dios, oramos que siempre el temor tuyo esté en nuestros corazones y que esta palabra, Señor, la vivamos, la pongamos en práctica. Gracias por dejarnos el manual de vida y de poder extraer esas enseñanzas muy agradables, Señor, muy beneficiosas para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 17, la palabra del Señor nos enseña algo muy especial acá en el libro de Lucas, en el capítulo 17 y versículo 1 al 4. La palabra del Señor dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí el Señor Jesucristo nos habla muy claro y nos dice algo que cada uno de nosotros vemos constantemente, que son los problemas y que los encontramos en todos lados. El mismo Señor nos dice, imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, van a venir esos tropiezos. El único problema es que nos dice que precisamente hay de aquel por quien viene. Problemas encontramos en todos lados, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Somos seres humanos, por lo tanto vamos a cometer errores. Pero aquí el Señor nos llama la atención que dice que es imposible que esos
tropiezos se eviten. Hay diferentes tipos de personas muy sensibles, personas indiferentes, muy frías, es decir, los caracteres y las formas de ser nuestra son totalmente diferentes. Y por eso nosotros debemos de entender que realmente el Señor dijo en esta palabra. Y es precisamente algo que nosotros escuchamos en todos lados. Que fulano hizo tal cosa, que fulano con su forma de ser hizo tal otra. Que el fulano al hablar lastimó los sentimientos de aquel hermano. Es decir, los tropiezos van a estar constantemente acechando, pero nosotros debemos de ver lo que la palabra dice, que nos proviene de algo que es inevitable en la experiencia de la vida cristiana. Hay ocasiones en que un cristiano puede ser escándalo para alguno de sus hermanos. El Señor lamenta el mal que causan los tropiezos. El Señor no solo nos advierte de la gravedad de aquel que comete la falta, la advertencia es para quien se convierte en el instrumento para hacer caer a otro. Es importante tener esto muy en cuenta porque precisamente vemos que la Escritura nos llama la atención en relación a los problemas y a esos tropiezos que constantemente se dan en la vida diaria. Es algo que no se puede evitar porque ya lo dijo el Señor, que es imposible que no venga. Pero también debemos de ver que para Él los pequeñitos son importantes porque son personas que acaban de recibir al Señor, que no tienen madurez y que debemos de preocuparnos por ellos y que precisamente nuestra forma de actuar y de comportarnos debe de cambiar también. Si bien es cierto, es imposible que los tropiezos no vengan, sí es posible que cada uno de nosotros pueda ver delante del Señor y preguntarle cómo está nuestra vida de Él, delante de Él, qué realmente está en mí, que si hay situaciones en las que nosotros podamos mejorar, que el Señor nos las enseñe, porque en ocasiones nosotros somos muy buenos para juzgarnos y nos examinamos y precisamente nos vemos que no hay errores en nosotros. Sin embargo, el que conoce muy bien nuestra vida es el Señor y Él sí nos puede ayudar a corregir nuestra forma de ser. La palabra del Señor nos dice en el versículo 2 las consecuencias. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El Señor nos advierte a no ser piedra de tropiezo. Es grave hacer caer a otro creyente. Hemos dicho que el Señor se preocupa de los pequeñitos, pero también cuando hay un recién convertido, el daño que causa en ocasiones es irreparable porque Él está llegando a nuestra congregación y definitivamente Él piensa y cree ver
a personas que le van a brindar ese amor, ese apoyo, y no precisamente a ver esos problemas que hay en nosotros como personas. Nosotros debemos de ver que el Señor se preocupa por los pequeñitos y que no deben de tropezar, porque levantarse también les va a costar. Sin embargo, las consecuencias dice que es mejor que se atase al cuello una piedra de molino. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Señor? Mateo 18, 6, 7 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo precisamente que antes de ser piedra de tropiezo es preferible que se mate, porque una piedra de molino es grande y difícilmente puede moverla solo una persona. Una piedra de molino, por lo pesado que es, se necesitan 2 o más personas para poder mover esa piedra. Luego, esa piedra debería de atarse a la persona y luego tirarla a la profundidad. Y ahí debería de terminar el problema con esta persona. El propósito de hacerlo así es para que ya no retorne y que no regrese a seguir causando problemas. El señalamiento que el Señor nos hace aquí lo podríamos señalar como algo muy fuerte. Sin embargo, es el Señor el que está hablando. Y por eso la gravedad que se da de ser tropiezo para alguien es una advertencia en la que nosotros debemos de vernos a nosotros mismos y no ser piedra de tropiezo para los demás. El versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener una actitud de cuidado personal de nuestro comportamiento. El versículo 3 en otras versiones dice que tengamos cuidado con lo que nosotros hacemos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. La palabra reprender significa corregir, amonestar. Es decir, aquí está muy bien normado cómo debe de ser nuestro comportamiento. Aquí la palabra del Señor nos está hablando a nosotros mismos, porque dice: mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti. Es decir, ¿qué realmente nosotros debemos de hacer si esto sucede? Aquí nos da exactamente la respuesta y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Leámoslo de nuevo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, hay una coma, es decir, repréndele. Es decir, yo me tengo que acercar, platicar
llamar la atención sobre el hecho cometido. Luego dice, y si se arrepintiere, perdónale. Ahora, este diálogo, lo que se desea es que precisamente haya una comunicación para hacer notar la falta, el error cometido y que no vuelva a suceder. Para que él pueda recapacitar y entender que la acción o falta cometida fue incorrecta. Aquí, por supuesto, necesitamos la gracia, la sabiduría del Señor también para aplicar la palabra del Señor, para que el que cometió la falta también pueda comprender que de acuerdo a la misma palabra se está exhortando, se está reprendiéndole, porque lo que queremos es precisamente que todos estemos en paz y que si esa falta se logra entender de ambas partes, entonces la misma palabra nos dice que hemos cubierto multitud de pecados. Leemos ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De acuerdo a la palabra del Señor, vemos que aquí que es útil para enseñar y para redarguir y para corregir. La persona que ha cometido la falta debemos de llevarla en relación a lo que dice la palabra. Y por eso necesitamos la dirección del Señor con mucha gracia y sabiduría para poder hablar con aquella persona que ha cometido la falta. No podemos corregir con métodos humanos porque no nos servirá de nada. Debemos de aplicar la palabra a la falta que está cometiendo. En Mateo 18, 15 vemos la enseñanza cómo precisamente se corrige. Nosotros necesitamos precisamente del consejo del Señor, de la palabra del Señor, para que esta palabra sea la que obre en el corazón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí en ningún momento me dice a mí que lo haga público. No me dice que yo ande hablando de la falta que aquel cometió. No traerá ninguna bendición para el hermano que cometió la falta. El Señor nos deja aquí muy claro la forma como debemos de aplicar su palabra, porque precisamente el traer un alma a los pies de Cristo es únicamente una obra que ha hecho el Espíritu Santo en aquella persona para que le reconozca como Señor y Salvador. Y luego un problema que nosotros hayamos cometido hace que esta persona se retire y vuelva otra vez por el camino donde él anduvo. Es necesario que podamos reflexionar y ver lo que la palabra nos enseña, de que dice que debemos de estar precisamente él y yo solos. Y si él escucha, si él comprende, si él entiende, entonces el resultado, has ganado a tu hermano, dice. Es un diálogo con la persona que cometió la falta y el hermano que conoce la falta debe de ser esa comunión con él.
para restaurarlo y para que ya no vuelva a cometer esa falta. Debe de ser una plática de amor, de bondad, como el Señor nos corrige a nosotros. Nosotros debemos de aprender de Él y nosotros debemos de ver en la Escritura cómo realmente Él señaló, en este caso, la forma de corregir esas faltas. Nosotros estamos acostumbrados a señalar y a burlarnos, a reírnos, y públicamente, y lo único que hacemos es que aquella persona se sienta mal, avergonzada y se retire. La palabra del Señor nos enseña que debemos de tratar estos casos con mucho amor, con mucha sensibilidad, porque precisamente Él pagó el precio para que ese hermano, esa persona, esté dentro de la congregación. Él pueda recibir ese amor de parte nuestra. ¿Qué fue lo que haya pasado? No importa, debemos de platicarlo con nuestro hermano y de hacerlo reflexionar. El único propósito es restaurar, de sanar, y evitamos escándalos de la falta cometida. La corrección se hace con amor, con delicadeza, es una acción de afecto, de cariño, de amor hacia el hermano. Y le podemos traer de nuevo. El resultado del versículo que hemos leído dice, y si se arrepiente, perdónale. La palabra del Señor es muy clara que no importa cuál sea la falta, yo debo de estar dispuesto a perdonarle. Yo debo de estar dispuesto a abrir mi corazón para que aquella persona retorne, para que aquella persona pueda ver que de acuerdo a la Escritura cometió la falta, pero hoy está arrepentido y quiere retomar de nuevo el camino correcto. La misericordia del Señor siempre es grande, a pesar de que nosotros cometamos errores, a pesar de que nos caigamos, nos tropecemos, el Señor siempre nos levanta, el Señor siempre está ahí con su brazo fuerte, extendiéndolo para que no nos quedemos ahí, sino que continuemos este camino. Nosotros debemos precisamente de saber que el Señor nos ama y que también nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, y que también debemos de poner en práctica estas recomendaciones de parte del Señor. Es tiempo de que cada uno de nosotros madure y que no debemos de estar peleando ni tener nada con nuestro hermano, porque el Señor está próximo a venir y Él viene por una iglesia santa y por lo tanto no debe de haber ningún problema. Qué bueno sería que contemos con una iglesia perfecta, una iglesia justificada con la sangre del Señor, y que todos queremos precisamente estar limpios delante de Él, y menos que nosotros tengamos algo con nuestro hermano o que esté ocasionando algún problema. Por eso es que nosotros vemos aquí que la palabra del Señor nos hace un señalamiento que es imposible que no vengan los tropiezos. Sin embargo, nuestra actitud, nuestra forma de ser debe de ser diferente y debemos de acomodarnos a esta palabra que estamos leyendo en esta noche. Si el hermano se arrepiente, debemos de perdonarle. Recordemos que somos un cuerpo y que debemos de estar en comunión. Y dice la Escritura en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, otro versículo que nos llama también
que la responsabilidad es nuestra en cuanto dependa de vosotros. Es decir, en cuanto dependa de mí, si yo sé, si yo conozco que alguien tiene algo contra mí, debemos de ir de arreglar el problema de una buena vez. Porque aquí la palabra del Señor nos dice que debemos de estar en paz con todos los hombres. Si debemos de estar en paz con todos los hombres, yo debo de estar en buena comunicación y relación con mi familia, con la familia de la fe, con mis compañeros de trabajo, es decir, con todo como estamos leyendo aquí. Estar en paz con todos los hombres. Mi corazón debe de estar sano y es interesante que aquí nos señala que es algo que yo debo de realizar, algo que yo debo de hacer. Está en mí, no está en el otro hermano, está en mí esa decisión. Y por eso nosotros debemos de leer la Escritura, porque ahí están los consejos de cómo debemos de andar y cómo debemos de corregir las cosas. Si nuestro hermano nos escuchó en el momento de tener esta comunión, en el momento de llamar a reflexión, excelente, de esa manera debería de quedar resuelto el problema y ya no hablar de lo mismo. El que exhorta al que cometió la falta se considera como un instrumento de Dios para la restauración de la comunión y el problema debería de haber quedado resuelto. La palabra del Señor nos dice también un consejo muy importante en Proverbios en el capítulo 11 y versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Aquí es interesante ver que el fruto, es decir, la forma de actuar, cómo nos conducimos, ¿estamos dando ese tipo de frutos? ¿Nuestra vida está siendo de olor grato al Señor? Si estamos dando un buen fruto, es porque de alguna manera la palabra del Señor ha hecho efecto en nuestros corazones. Eso es lo que busca el Señor, que haya fruto en nosotros. Que nosotros nos conduzcamos de una manera diferente a la del mundo. Que nosotros podamos abrigar a aquel que tiene frío. Que nosotros podamos llevar un plato de comida a aquel que tiene hambre. Aquel que por alguna razón cometió una falta que no debía de haber cometido. Que nosotros vayamos con él, que platiquemos con él, que restauremos la vida de aquel hermano. El Señor nos ha llamado precisamente a ser esa luz, a tener esa palabra de amor, porque Él nos ha amado a nosotros. Y precisamente el llamado es para cada uno, no es para mi hermano que está a la par, es para mí. Y por supuesto yo debo de realizar tal como la palabra del Señor nos dice. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Lo más importante que el Señor quiere que hagamos es que su reino se establezca y que nosotros seamos participantes también de comunicar el reino de los cielos a aquellas personas que no le conocen. Pero nuestra condición debe de estar limpia delante del Señor y debe de ser agradable. Si nosotros nos preocupamos por el reino de los cielos, también nos debemos de preocupar por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser. ¿Le agrada al Señor
¿Cómo nos conducimos? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué errores tengo yo, Señor? Permíteme ver esos errores para arreglarlos, para corregirlos y ser de bendición a nuestros hermanos. El versículo 4 del capítulo 17 que estamos leyendo nos dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, yo debo de perdonarle. El Señor nos habla aquí de una cantidad, de un número. 7 por 7 son 49 al día. ¿Debo de perdonar todas esas veces? Sí, debemos de perdonar. Y si mañana son otras 49, también. El Señor me perdona a mí y por lo tanto yo debo de estar abierto a perdonar a mi hermano también. Si se equivoca, si vuelve a cometer errores, yo debo de estar en la disposición de perdonarle. El Señor es un Dios de amor, el Señor es un Dios de misericordia y por lo tanto nosotros debemos de estar abiertos también a ser personas que debemos de perdonar. El versículo es muy claro porque nos dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, le debo de perdonar. El versículo de primera de Juan y capítulo 2:10 nos dice, primera de Juan 2:10 nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Debemos de ver que aquí nos deja establecido el que ama a su hermano. Ese amor únicamente tiene que venir de parte del Señor. El amor humano no va a perdonar. El amor humano trabaja de la siguiente manera. Si yo me comporto muy bien con aquel hermano, también él se va a comportar conmigo. Pero cuando aquel hermano haga algo que a mí no me gusta, mi amor va a cambiar. Aquí dice el que ama a su hermano. Ese amor debe provenir del Señor para que ese amor no cambie. Ese amor tiene que nacer de Dios en nosotros. El resultado dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En el amor del Señor, en aquello que hemos conocido y seguido y que hoy ya es parte nuestra, es precisamente esa naturaleza divina que ya hay en cada uno de nosotros, porque ya fuimos renacidos de nuevo. Y entonces hay algo diferente. Ya nosotros debemos de amar a nuestros hermanos con el amor del Señor. La parte también es interesante porque dice que Él permanece en luz. Y por supuesto, la luz nos va a evitar tropezar. La luz me va a alumbrar por el camino donde yo voy. Y el versículo dice, y en él no hay tropiezo. La palabra del Señor también nos dice en otros versículos y capítulo 4 de Colosenses. Colosenses 4, versículos 5 y 6 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, mi conducta, mi forma de ser debe de ser sabia para con los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí se nos dice cómo debemos de hablar, y precisamente cuando nos habla de la sal, con gracia sazonada con sal, es decir, cuando nosotros comemos una comida sabrosa y está sazonada, no hay necesidad de agregarle sal. Pero cuando la sal ha sido un poco más de lo necesario, también no es agradable. Pero aquí es cuando está el balance correcto, cuando está sazonada con la sal necesaria, entonces dice que así debe de ser la palabra. Nuestra palabra debe de ser con gracia que venga de parte del Señor, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos de responder a cada uno. Es decir, el Señor nos llama a que también nosotros aprendamos a hablar, que nosotros debiéramos de tener una conducta de acuerdo a esta enseñanza, de acuerdo a la palabra del Señor. Luego también hay algo muy importante que vemos ahí en el Salmo 39 y versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es importante ponerle atención aquí, porque dice, yo atenderé a mis caminos, número 1. Si yo realmente analizo, pienso, luego dice lo siguiente, para no pecar con mi lengua. Lo que me está diciendo es que esta lengua debe de ser sujeta al Señor, que de mi boca pueda emanar únicamente palabras de bendición, palabras de edificación, palabras que glorifique el nombre del Señor. Luego dice, guardaré mi boca con freno. Conocemos muy bien el freno que se le pone al caballo. Es decir, y el freno nos sirve para detenernos. En tanto que el impío está delante de mí. Es decir, mi forma de hablar debe de ser una forma correcta. Y por eso nosotros debemos de amar mucho esta palabra, de instruirnos con esta palabra, porque aquí está cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo nosotros vamos a evitar de ser tropiezo para aquel hermano. La palabra prácticamente es luz a nuestro camino para evitar precisamente que nos caigamos y que nosotros no debemos de hacerlo en ningún momento, de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Es decir, vale la pena que usted allá en casa pueda leer detenidamente estos versículos y ponerlos en práctica. La palabra del Señor es abundante en cuanto a consejos y precisamente aquí es una enseñanza de cómo nosotros debemos de comportarnos, de actuar en relación a ver una falta que nuestro hermano haya cometido. Nosotros debemos de ir con él para restaurarlo. Nosotros debemos de estar atentos con aquellos que han sufrido alguna situación similar de la que hemos hablado para poder consolarle, retomarlo y traerlo de nuevo al reino de los cielos. Este es el compromiso que tenemos delante del Señor, porque la palabra del Señor ya nos dijo que una persona que comete una situación como esta, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. Debemos de ver
que esas son las consecuencias de hacer caer a uno de estos pequeñitos por nuestra conducta, que es incorrecta. Sigamos al Señor, busquemos al Señor, leamos su palabra y aprendamos cómo debemos de conducirnos. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Sigamos ganando almas para el reino de los cielos, pero también corrijamos aquellos errores que nosotros vemos que hay en nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que alumbra nuestras vidas para poder dirigirnos en este mundo, Señor. Únicamente pedimos el auxilio a ti para que seas tú, Señor, el que nos permita corregir aquello que hay en nosotros que no te agrada, aquello que no es lo correcto, Señor, de nuestra forma de actuar. Examínanos tú, Señor, y enséñanos para poder ser de bendición y no de tropiezo a nuestros hermanos y a aquellos, oh Dios, que no te conocen. Padre, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos allá en sus hogares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.